Hola, ahora vamos a hacer la solución de la guía 5, preparación para la solemne número 2, y en esta parte vamos a comenzar con los ejercicios de progresión aritmética y geométrica. O sea, son estos cuatro de acá. Vamos a partir con estos ejercicios, en la siguiente parte haremos inducción y en otra más haremos el teorema del binomio. Entonces, ahí estamos, comencemos. En el primer ejercicio tenemos acá que el dólar aumenta de precio 0.005 pesos por día o dólares, la verdad no lo tengo muy claro acá. Si hoy se cotiza en 14 a la venta, ¿cuántos días tendrán que transcurrir para que alcance el precio de 15? Entonces, bueno, acá probablemente están en otros pesos, no deben ser pesos chilenos obviamente, pero sigámosle la corriente. Entonces, el crecimiento que tiene acá, o decrecimiento, bueno, en este caso es un crecimiento, es a un ritmo constante y no es porcentual. Por lo tanto, acá lo que se tiene es una progresión aritmética. Entonces recordemos que cuando tenemos una progresión aritmética, se va a escribir como a sub n igual al primer término más n menos 1 por la distancia o diferencia. Y d corresponde a la distancia entre dos términos consecutivos. Y acá ya nos están dando cuánto es el d. d va a ser 0.005 al día. ¿Por qué esa va a ser corresponde a la diferencia entre dos términos? Bueno, porque se parte en 14 pesos, y entonces el día siguiente vamos a tener 14.005. Esto es por lo que dice la condición al ejercicio, 0.05 por día. Entonces restamos estos dos y si nos damos cuenta ahí vamos a tener que d va a ser este numerito acá. Por lo tanto, entonces tenemos que el término general se va a escribir como a sub n igual a 14 más n menos 1 por 0.005. Ahí está. Entonces ese va a ser el término general. Y ahora que nos dicen cuántos días tendrán que transcurrir para alcanzar el precio de 15. ¿Y esto cómo se hace entonces? Bueno, tomamos el término general, a sub n, y este de acá tiene que llegar a ser igual a 15. Y entonces aquí vamos a tener que calcular el n. Y el n nos va a decir cuántos días transcurrieron. Porque acá si nos damos cuenta, si el n es 1, equivale a sub. Si ponemos un 1, entonces nos va a dar solamente a sub 1. Y esto equivale en el día 1. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente escribir 14 más n menos 1 por 0,005. Y todo esto tiene que ser igual a 15. Bueno, entonces podemos restar. Entonces tenemos n menos 1 por 0,005. Va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que pasar este numerito acá dividiendo. Entonces tenemos n menos 1 va a ser igual a 1 partido 0.005. Y esto acá va a ser igual a... Bueno, para hacerlo, para saber cuánto es, tenemos que escribir 0,005 como una fracción. Entonces todo acá se va a escribir como 5 partido en 1000. Y bueno, entonces esto va a ser 1 dividido en 200. Entonces este de acá se va a escribir como 1 partido 1 dividido en 200. Bueno, ustedes pueden usar la calculadora, ¿eh? Yo estoy haciéndolo a mi manera. Y esto es 200. Entonces tenemos que n menos 1 va a ser igual a 200. Por lo tanto, n será igual a 201. Y n que dice que n va a ser que cuando el n sea igual a 201, tendremos que a sub n va a ser igual a 15. Por lo tanto, corresponde a 201 el total de días que deben transcurrir. Porque a sub n, recordemos, el valor del dólar al día n. Entonces, si obtenemos n igual a 201, entonces después de 201 días, el dólar va a tener el precio de 15 pesos. ¿Ya? Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Ok, para el segundo, acá requiere un poco de comprensión lectora porque aquí dice, tenemos que una persona ahorra para dar el pie de un automóvil. La primera semana guarda 80. O sea que en la primera semana meterá 80 al bolso. Después la segunda va a meter 100. Y en la tercera 120 y así sucesivamente durante 52 semanas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en la primera semana, podemos poner P1, va a tener que ser 80. Después en la segunda, que podemos ponerle P2, va a tener 100. En P3, 120. Y así sucesivamente, como se dice, durante 52 semanas. Entonces va a llegar al P igual 52. Y ahí vamos a calcular cuánto va a ser igual. Entonces ahora nos preguntan cuánto dinero tendrá al final de 52 semanas.
Entonces, al menos como yo entiendo esto, es que esto lo mete al pozo, al fondo. Luego agarra 100 y lo mete también al fondo. Por lo tanto, después de 2 semanas va a tener 80 más 100. Después de 3 semanas va a tener 120 más 100 más 80. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es lo que ahorrado, digamos, va a ser P1 más P2 más P3 más hasta P52. Ya. Entonces tenemos que calcular una suma acá, una sumatoria. Y bueno, pero antes de eso tenemos que calcular el término general de esto. Si nos damos cuenta, esto es una progresión aritmética, porque la diferencia entre estos dos 20, entonces vamos a continuar, 20, 20, 20, 20. Por lo tanto, el término general acá, lo vamos a poner en azul, P sub n, digamos, se va a escribir con el primero, P1, más n menos 1, por, bueno, como ya en vez de poner P sub n, pongamos otra letra, porque vamos a tener que sumar, así que nos puede causar más que un problema. Entonces vamos a poner P sub j, pongamos. Y ahora P sub j por la diferencia. Ya, la diferencia en este caso era 20, por lo tanto podemos poner j menos 1 por 20. Y el P1 es el primer término, y ese es 80. Por lo tanto, PJ se va a escribir así. Bueno, por lo tanto ahora lo que tenemos que calcular es la suma, o sea, todo lo ahorrado. Sin embargo, tenemos un truco bajo la manga que es el siguiente. Y cuando tenemos una suma de una progresión aritmética, en este caso digamos 52, esta acá la fórmula es que, bueno, pongámoslo primero el caso con n, solo para que no olvidemos la fórmula. Si tenemos una progresión aritmética y estamos sumando n términos, entonces esto se va a escribir como n, o sea, la cantidad de números que estamos sumando, P1 más Pn, o sea, el primero más el último, y todo dividido en 2. Entonces en nuestro caso, que lo voy a poner en verde, va a ser la suma desde j igual 1 hasta 52, porque después de 52 semanas, Pj va a ser igual a 52 por el primero, que es 80, más el P sub 52, que es el último, no sabemos cuánto vale todavía, todo dividido en 2. Entonces ahora calculemos cuánto es P52. P52 va a ser P1 más 52 menos 1 por la distancia, que es 20. Bueno, primer término 80 más 51 por 20. Entonces este valor de aquí, P52, es el que vamos a poner acá dentro en la fórmula. Y con un pequeño cálculo podemos notar de que P52 va a ser 80 más 102, 1020. Entonces esto acá va a ser 1100. Ahí está, entonces es P52. Por lo tanto, ahora reescribiendo acá en la fórmula con los términos que ya conocemos, esto va a ser 52 por 80 más 1100 y todo dividido en 2. Y este va a ser el resultado final. Bueno, quizás vamos a hacer un pequeño calculito. Y esto entonces va a ser 52 por 1180. Ahora todo esto dividido en 2, entonces esto va a ser 26 por 1180. Y esto ustedes lo pueden calcular con su calculadora, con el celular, con lo que sea. Y así termina el ejercicio 2. Vamos al 3. Ok, entonces en este ahora podemos notar que dice: el gerente de una empresa realizó 30 depósitos cada mes en una cuenta de ahorros. Acá creo que está un poquito mal escrito, porque yo creo que lo que dice es que hizo un depósito cada mes durante 30 meses. ¿Sí? Porque 30 depósitos cada mes, como que deposito 30 veces al mes. Entonces, creo que está escrito al revés. El primero por 20.000, el segundo por 22.000, tercero por 24, el cuarto por 26.620, así sucesivamente. ¿Cuánto depositó el 10º mes? ¿Cuánto depositó al final? O sea, acá lo que nos están pidiendo acá es el 10º término. Y acá nos están pidiendo el total, o sea, depositar al final. Entonces nos están pidiendo algo como la suma de todo. Ya, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que identificar esta secuencia. Entonces primero tenemos 20.000, vamos a poner ahí. Luego tenemos 22.000.
Luego tenemos 24.200. Podemos ponerle acá un nombre al tiro. Pongámosles A1, A2, A3, los iguales. A4, 26, 6, 20. Ya. Entonces dice así sucesivamente. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si esta cuestión es aritmética. Si restamos estas dos, nos va a dar 2000. Si restamos estas dos, va a ser 2200. Estoy restando el de abajo con el de arriba, o sea, el más grande con el más chico. Luego de estos dos va a ser 2220. Entonces, si nos damos cuenta, todas las distancias son distintas, entonces no es aritmética. Aritmética. Ya, pero ¿será geométrica? Entonces podemos empezar a calcular. Si nos damos cuenta, si dividimos 22.000, dividido en 20.000, se obtiene, 22 partido en 20, y eso es lo mismo que 11 partido en 10. Ahora, si hacemos el A3 con el A2, tenemos 24.200 y lo dividimos por 22.000. Y no es difícil notar de que esto de acá va a ser 242 partido 220. Y si cancelamos acá nos va a dar de nuevo 11 partido en 10. Ya, sí, y si hacemos el último en el otro, mágicamente nos va a dar lo mismo. Eso va a ser 11 partido en 10. Por lo tanto, esta cuestión va a ser geométrica. Entonces, es geométrica. Y lo bueno es como hicimos estas divisiones, sabemos que va a ser geométrica, pero esto de acá va a ser la razón. Por lo tanto, el término general, podemos poner ahora A sub J, se va a escribir con el primer término, que sería 20.000, y ahora multiplicado por la razón, que es 11 partido en 10, y esto va a estar elevado a J menos 1. Ya, recordemos que el término general de una secuencia geométrica se escribe como el primero por la razón elevado a J menos 1. Ahí estamos listos. Entonces, de este modo, tenemos el término general y que nos están pidiendo el décimo momento. Entonces nos están pidiendo A sub 10. Entonces eso va a ser 20.000 por 11 partido en 10, todo elevado a 10 menos 1, que es 9. ¿Ya? Y ahí lo pueden calcular y les va a dar el valor total. Bueno, pero ahora ¿qué nos dice? ¿Cuánto depositó al final? ¿Eso qué significa? Que es la suma de todo. Entonces, lo que nos están pidiendo, lo depositado en total, vamos a tirar una línea acá, y así, en total, depositado. Como lo hizo 30 veces, entonces esto va a ser A1 más A2 más más A29 más A30. ¿Ya? Pero esto es una sumatoria de una secuencia geométrica. Y estos de acá tienen fórmula. Se escribe como el último término por la razón menos el primer término, todo dividido por la razón menos 1. Y ahí está. Esto es una suma de una secuencia geométrica. Se ha visto en clase, las fórmulas están todas al lado. Y bueno, entonces esto de acá se va a escribir, la 30 sería 20.000 por 11 partido en 10, todo elevado a 29. Y ahora por R, que sería 11 partido en 10, menos el primer término, que es 20.000. Y ahora dividido en 11 partido en 10 menos 1. ¿Sí? ¿Por qué me da eso? Bueno, recordemos que esto de acá, lo que estoy escribiendo, es el término A sub 30. A sub 30 va a ser el primer término por la razón elevado a 30 menos 1, que es 29. Y bueno, el primer término era 20.000, la razón era 11 partido en 10, y entonces elevado a 29. Por eso tenemos ese valor. Y acá repetimos la razón, y este es el término primero. Y bueno, y de este modo ya tenemos la solución a lo que nos están preguntando. Puedo factorizar por 20.000. Y entonces ahora multiplicamos este de aquí por este de acá. Y si nos damos cuenta tienen la misma base. Entonces esto va a ser 11 partido en 10. Todo elevado a 30. Menos 1 partido 11 partido en 10. Menos 1. Y ese va a ser el resultado final. Ustedes si quieren ahí pueden multiplicar y calcular el valor con calculadora. Pero con esto ya es más que suficiente. Y de esta manera terminamos este ejercicio. Ahora pasemos al siguiente. Ya, en este ejercicio tenemos que cada año una persona invierte 30.000 pesos, digamos, en un plan de ahorro que ofrece el 7,5%,
de tasa fija en concepto de interés. ¿Cuál será el valor del ahorro en el 10º año? Considerando que no existió retiro. Entonces cada año invierte. Entonces el primer año, digamos, ya estamos chatos las A, entonces pongamos G1. Bueno, antes de empezar a soplar cuál es el resultado, o sea, cómo se hace, tenemos porcentaje. Si hay porcentaje, está cantado que esto tiene que ser geométrico. Entonces pongámosle G al tiro porque ya sabemos que es geométrica esta cuestión. Si hay porcentaje, geométrico, listo. Entonces G1, el primer mes voy a invertir 30.000. Entonces el primer año invertí eso. El segundo año habré invertido 30.000 con el 7,5 aumentado. Entonces después el G3 del mismo modo y así hasta el G10. Entonces lo que nos están pidiendo, ¿cuál será el valor del ahorro en el 10º año? Lo que nos están pidiendo es la suma de todos los términos, o sea, cuánto es lo que se ahorró en total. Entonces nos están pidiendo G1, G2, G3, más hasta G10. Y eso es lo que tenemos que conocer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que cuando tenemos una tasa de ahorro, cuando tenemos un interés que crece en porcentaje, entonces el término general de una... Esto está más que visto en clase. Voy a borrar esto. El término general de la secuencia geométrica va a ser el primer término por la razón que se va a calcular elevado a j menos 1. Pero cuando tenemos un interés, digamos, 0,75%, 7,5%, entonces la razón se va a escribir como 1 más este porcentaje escrito en decimales. Y eso se escribe en 0,075. Ahí está. Por lo tanto, GJ se va a escribir como 30.000 por la suma, acá cuánto va a ser 1,075, todo elevado a j menos 1. Entonces el valor del ahorro al 10º año, lo que nos están pidiendo acá, va a ser, bueno, la suma, ¿no es cierto? G1 más G2, hasta el G10. Entonces a escribir usando la fórmula, la sumatoria de una secuencia geométrica, que sería el G10 por la razón menos el G1, todo dividido la razón menos 1. Y ya, pues, entonces, ¿cuánto vale el G10? Tomamos esta fórmula de aquí, cambiamos el J por 10, y entonces todo acá va a ser 30.000 por 1,075 elevado a 9. Entonces tenemos el G10. Ahora lo multiplicamos por la razón, que es 1,075, menos el primer término, que es 30.000, todo dividido por 1,075 menos 1. Y bueno, acá podemos arreglar esto un poquito, nos va a dar 30.000, factor de 1,075 elevado a 10, menos 1, dividido por esta resta de acá que tenemos en el denominador, la cual va a ser 0,075. ¿Ya? Y ese va a ser el resultado final. Eso va a ser el total ahorrado, porque es la suma de todos los términos. Y bueno, con esto terminamos la parte de progresión aritmética y geométrica de la guía, y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.